Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Los presos sin sentencia ejecutoriada son los primeros en votar este jueves en las elecciones generales de Ecuador 2025, en las que se elegirá un binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. ¿El Consejo Nacional Electoral puede garantizar unas elecciones transparentes? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Luis Verde Soto, él es exconsejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buen día y gracias. Luis, con este acto de la votación de los privados de libertad, ha iniciado oficialmente ya la votación en un proceso que ha sido pues marcado por mucha polémica, desde el bloqueo a la candidatura de Jan Topic hasta la falta de licencias para que el presidente haga campaña, todo esto con un Consejo Nacional Electoral que no ha sido claro, por lo menos no ha respondido a ninguna de estas crisis, aduciendo que pues está fuera de sus competencias. ¿Considera usted que el Consejo Nacional Electoral ha demostrado ser una institución imparcial durante este último proceso? Mira, más que el hecho mismo de la imparcialidad, refiriéndome a la construcción de igualdad de condiciones para que todos los participantes accedan a expresar su voluntad, creo que ha sido un consejo electoral incompetente. Es un consejo electoral con baja capacidad de ejercicio de sus atribuciones, que soslaya sus responsabilidades, que no entiende los procesos técnicos y sobre todo los procesos que vive la sociedad y vive el sistema político. Este ha sido el tema central. Nos han acostumbrado a la idea de que el Consejo Electoral debe mostrarnos una serie de atributos acerca de las minucias, cómo se transportan los papeles, cómo se llevan adelante la presencia de las Fuerzas Armadas, qué requisitos deben cumplir los ciudadanos para acercarse a las mesas, o de las juntas electorales. Esta pantalla, este adorno del proceso electoral recubre los sustantivos del proceso. Y esto es lo que tenemos que observar. Es decir, cómo se generan candidaturas, cómo estas candidaturas efectivamente reproducen la voluntad de un partido, más aún cuando el Ecuador está viviendo un sistema electoral de voto por plancha, es decir, voto sobre la decisión del conjunto de partidos. Entonces es neurálgico ver qué pasa o qué pasó al interior de los partidos y si el Consejo Electoral cumplió bien sus obligaciones de garantizar una expresión democrática dentro de los partidos. Es necesario que el Consejo Electoral, por ejemplo, garantiza ante la ciudadanía qué ocurrió respecto al financiamiento de las campañas. Tenemos... Justamente, Luis, varios candidatos han increpado a la actual presidenta Diana Tamaín por una supuesta cercanía al presidente candidato Daniel Noboa. ¿Considera usted que en este tiempo se ha demostrado, como dicen y como incluso circula mucho en redes sociales, una preferencia hacia la candidatura de ADN? ¿Por parte de la presidencia? Aquí lo que ha habido es una evidente infracción o delito, está previsto en la Constitución, de conflicto de intereses y tráfico de influencia, ¿verdad? En el caso de la designación del hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que siempre tuvo una función muy secundaria en las puertas del despacho de la presidenta. Dicho sea de paso, no es la persona que tenga algún ejercicio diplomático, ni que tampoco que tenga ningún elemento de neutralidad. Cargo al cual el presidente de la República lo nombró es un cargo eminentemente político y al cual tenía que tener cierta formación técnica. El hecho es de que cuando algo tan evidente como quien ejerce la presidencia del Consejo Electoral y su hermano es requerido para ser nombrado cónsul del principal distrito de electores ecuatorianos en el exterior, que es el distrito de Queens, donde él es cónsul, en Nueva York, que es básicamente el subdistrito más importante que tiene Ecuador de electores, llama la atención. Es evidente que hay una transgresión en la medida en que él no pudo ser nombrado, no debió ser nombrado, no debió ser invitado a la expulsión, y peor aún la presidenta estimular a que esto ocurriera, a que un hermano sea la persona que está a cargo de la organización del proceso,
investigación administrativa que tiene a cargo la Cancillería en el exterior del Ecuador, a partir de un conjunto de disposiciones electorales que lo hace el mismo Consejo Electoral. Digo, no es un hecho transparente, ni es un hecho el que esté exento de interés, el que se ha nombrado al hermano de la presidenta, al principal distrito electoral de ecuatorianos en el exterior. Sepamos que los votos en el exterior son votos, llamémoslo entre comillas, baratos, son votos en los cuales el peso de cada voto ecuatoriano en el exterior para decidir un legislador es infinitamente superior a los distritos grandes donde existe un conjunto de miles de electores que eligen un diputado. Ahora, incluso el candidato por Pachacutic, Leonidas Issa, increpó a Diana Tamaín después del debate presidencial para decirle que las condiciones con los otros candidatos han sido absolutamente injustas. Si bien el fantasma que no es de ahora, porque ronda en todas las elecciones, este fantasma del que todos hablan justo antes de que se acabe la campaña, el fantasma del fraude, ¿considera que el Consejo Nacional Electoral ha dado más motivos para que los candidatos sientan esas diferencias? Sí, yo creo que hay algunas inactividades fundamentales. Por ejemplo, la falta de reglamentación sobre la campaña digital. La campaña digital evidentemente es nueva frente a las viejas campañas analógicas en torno a las cuales se hizo la legislación, pero eso no inhibe que el Consejo Electoral tenga una visión y una forma normativa y prescripciones para que las campañas digitales se desarrollen en términos más equitativos y sobre todo no haya manipulaciones. Esta es una responsabilidad básica. Otra responsabilidad básica es la relativa al dinero con que han sido financiadas las campañas, en la que es evidente que en este momento tenemos una filtración de dinero del narcotráfico y elevado de activos de distinto modo, también en torno a la política, en la que el Consejo Nacional Electoral ha omitido aquello que en algún momento yo mismo dejé abierto, que era la posibilidad de tener un fiscal electoral durante los periodos electorales que colaborara con los temas penales y además colaborara con la justicia electoral del Tribunal Contencioso Electoral, y fundamentalmente un sistema por el cual se cumple lo que dice la ley. Las reformas electorales últimas en lo sustantivo plantean la monetización de todos los ingresos que tiene una campaña para poder medir todos sus gastos y todas las formas de corrupción electoral que puedan filtrarse, que debieron ser parte de las investigaciones que de hecho y por oficio tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral. El omitir todo eso evidentemente ha dado, yo diría, una inconformidad básica a la población y a la ciudadanía sobre cómo se maneja una democracia que se oscurece en lugar de ser una democracia que resplandezca por su transparencia. Ahora, ¿qué procesos institucionales tiene el Consejo Nacional Electoral para que la transparencia no sea afectada por, no sé, susceptibilidades o subjetividades, digamos, de sus vocales? A ver, mira, la principal elemento es de que este es un Consejo Electoral que se inauguró en base a 5 funcionarios, ¿verdad? 5 consejeros, y una mayoría de 3 es quien ejerce una aplanadora, o ejercía una aplanadora entre el periodo que estuve, que de que yo puedo hablar con plenitud de conocimiento. 3 voluntades se coluden y esas 3 personas coludidas hacen que el Consejo Electoral no tome, y yo he visto hace 4 años, no he visto una sola intervención en público razonada de sustento de su votación. El recitar un artículo como sustento de una votación no es lo fundamental. Un consejo es una instancia deliberativa donde se toman decisiones. ¿Cuáles son las formas? El control de la ciudadanía, el control de los partidos políticos. Y en esto debo llamar la atención mucho a los mismos partidos políticos. Los partidos políticos, en lugar de controlarse mutuamente y ver que funcione bien la autoridad electoral, porque es una conveniencia de todos ellos y de todos los ecuatorianos, lo que han hecho es socapar sus criterios para ver si pasa aquello que me conviene. Es decir, se han sometido a una forma de clientelismo electoral al cual lo ha sometido la misma autoridad electoral. ¿Qué significa esto? De que si yo te puedo socapar y hacer un favor, socapar una irregularidad, te socapo la irregularidad y te hago un favor. Y todos viven a la expectativa de que cuando me toque el turno a mí, yo también seré socapado y yo también recibiré un favor electoral por parte de la autoridad. Eso es obviamente parte de la Luis, con los sistemas informáticos actuales, ¿en realidad es posible que se realice un fraude electoral? ¿Existe esa posibilidad? En el caso del fraude puede realizarse a lo largo de todo el proceso. Fraude electoral, si te refieres al intento de dañar la contabilidad electoral, es cada vez más difícil. Yo debo en esto ser muy claro,
al principio, en los primeros años del Consejo Nacional Electoral, hubo una reticencia extraordinaria a la cooperación internacional, una reticencia extraordinaria a la fiscalización informática que realizamos. Hicimos muchas fiscalizaciones informáticas y obligamos a que la cooperación internacional estuviera presente, y se fueron generando una serie de escudos, porque el fraude electoral en el lado informático y en el lado de la contabilidad no solamente puede venir de la autoridad electoral, sea por su tontera, o sea por su falta de cuidado, o sea por descuido, sino también puede venir del exterior. Yo recuerdo que el último proceso electoral en que estuve, no estoy haciendo una infidencia, hubo medio centenar de ataques desde el exterior, lo cual me llevaba a recordar a mí de cómo en ese momento teníamos Ecuador, el Estado ecuatoriano tenía algunos enemigos de exteriores y algunos resentidos de exteriores de Ecuador que podían perfectamente hacer ataques dada su destreza informática, y Assange y otros, ¿verdad? Y ahora me ha preocupado, en este rato me ha preocupado especialmente la negativa que ha tenido el Consejo a hacer una contabilidad, un conteo rápido de juntas. ¿Qué es lo que ocurre? El conteo rápido no se hace para competir con el conteo oficial. El conteo rápido no se hace para tener más rápido la noticia o el chisme electoral. El conteo rápido lo hacen principales observaciones internacionales de modo reservado e interior, y que se comprometen a no divulgarlo, para poder establecer las desviaciones que existan sobre la contabilidad oficial. Cuando hay una distorsión muy grande, es probable que haya fraude. Exacto. Por ejemplo, ocurrió en Bolivia. En Bolivia sí se descubrió un fraude electoral. El último fraude electoral que hizo Evo Morales se descubrió así. Y en Ecuador también pasó lo mismo. Cuando hubo la competencia final, ¿no es cierto?, en los momentos de paso a la segunda vuelta entre Lasso y Pérez, el conteo electoral permitía establecer si hubo una distorsión enorme. Lo que sí pasó allí, en ese rato, fue de que, transgrediendo el acuerdo de que no se hablara sobre los términos numéricos de quién ocupaba el primer y segundo lugar en la contabilidad electoral, porque estaban dentro los dos de la franja de error, la presidenta del Consejo Nacional Electoral transgredió ese compromiso hecho con Naciones Unidas, compromiso hecho con los mismos consejeros, y salió y leyó los resultados que estaban dentro de la franja de error. Y eso generó el problema que generó. Pero eso es básicamente un problema de incompetencia. Entonces, el trabajo de los veedores es realmente funcional, entonces. Porque para muchos no lo es. Existen dos trabajos. Existe el trabajo más de fondo que hace la OEA, por ejemplo, el trabajo más de fondo que hace la Unión Europea, por ejemplo, que se introducen sobre los sistemas informáticos, se introducen para hacer, por ejemplo, medidas de desviaciones de resultados, se introducen para hacer muestras, se introducen con todos los actores políticos. Estos son trabajos que han servido en el Ecuador, y yo debo decir que tengo confianza en estos trabajos. Me refiero explícitamente a la Unión Europea y a la OEA. En el resto yo tengo un criterio de que deben introducirse de modo más vehemente y claro en el proceso electoral, y no necesariamente en la observación superficial del día de las elecciones. El día de las elecciones, a quien le corresponde hacer la observación central es a los delegados parlamentarios. Son ellos los que tienen que tomar fotos de lo que está ocurriendo con las actas, deben llevar a sus partidos estas actas, deben confrontarlas con aquellas que están en el aire por el Consejo Electoral, y deben ver que aquellas que no han entrado en el aire tienen que ser sumadas hasta finalizar el proceso, y ver si coinciden y cierran el número de actas que sube el Consejo y el número de actas que se procesan por la Junta Provincial Electoral por alguna de las irregularidades. En ese caso, esta es la función electoral central. En la parte del adorno general es importante, es bueno que miren, pero lo sustantivo es el proceso. Y estas instituciones trabajan en el proceso y veremos sus informes. Es muy importante luego examinar los informes, y ustedes, los periodistas que tienen criterio, examinen los informes de estos organismos, y con esos informes, me refiero de la OEA, la Unión Europea, se pueda corroborar validar, la justeza de la dimensión del Consejo, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, Luis, por habernos acompañado, y esperemos, vamos a seguir muy de cerca el proceso electoral, y obviamente seguir conversando con usted también, si usted lo decide, pues venir también a conversar con nosotros sobre este tema ya cuando el proceso se dé en sí, pero es importante que los ciudadanos también cumplan con su parte, que es asistir a votar. Yo le agradezco muchísimo. A ti también, mil gracias. Nos acompañó Luis Verde Soto, ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Mundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.